50 publicaciones en revistas internacionales indexadas. En su primera investigación, el doctor Alfredo Torres se dedica al estudio de patógenos diarreicos, mecanismos de patogenia bacteriana y microorganismos relacionados con la interferencia. El laboratorio del doctor Torres está realizando estudios para entender el proceso del patógeno Escherichia coli productora de toxina Shiga y otras especies de E. coli y la interacción de estos patógenos con la mucosa intestinal y la mayoría de estos estudios combinan enfoques genéticos y pruebas en modelos animales. Asimismo, también cuenta con diversas investigaciones dirigidas al estudio de bacterias patógenas. Y el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe en una conferencia que ha titulado Vacunología. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Cedemos el uso de la voz. Adelante, si está amable. Perfecto, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a los miembros de la academia, a la Universidad de Sonora, especialmente al campus Caborca. Lo que quiero platicarles el día de hoy es acerca de nuestro trabajo que hacemos con el desarrollo de vacunas. La única regla que hay en mis pláticas es que la primera pregunta tiene que venir de estudiantes. No acepto preguntas de los profesores hasta que un estudiante haga una pregunta. Entonces, es la única regla que les pido que sigamos. Vamos a ver si puedo tener control. Sí, bueno, básicamente, si ustedes saben, las vacunas en los últimos años han ido evolucionando en la capacidad de nosotros entender cómo un patógeno, ya sea un virus, una bacteria o un parásito, causa enfermedad y cómo nosotros podemos desarrollar diferentes plataformas que nos permiten tomar algunos de los componentes de estas vacunas, perdón, de estos patógenos y colocarlos en las vacunas. En la figura que les estoy mostrando, simplemente muestro una pirámide donde indica que hay algunos patógenos, particularmente virus, que tienen variabilidad baja antigénica y es un poco más fácil desarrollar vacunas porque simplemente hay pocos antígenos en su superficie y existen otros patógenos que son muy complejos en su estructura y por lo tanto es un poco más complicado desarrollar alguna vacuna contra estos. Entre ellos normalmente están todas las bacterias, están los parásitos y algunos otros virus. Entonces, nosotros como investigadores tenemos que desarrollar algunos métodos novedosos y diferentes para poder identificar antígenos que podamos probar como vacunas potenciales contra algunos de estos patógenos. Entonces, básicamente la pregunta que quiero plantearles el día de hoy y los dos ejemplos que les voy a dar es cómo mi laboratorio desarrolla vacunas que nos permita utilizar antígenos que sean inmunogénicos y que den protección, además de inducir inmunidad estéril, que le llamamos, básicamente que no permanezca el patógeno dentro del humano. Nosotros estudiamos dos patógenos en mi laboratorio principalmente. Uno de ellos es Burkholderia pseudomallei. Este es un patógeno no muy común, quizá algunos de ustedes nunca lo han escuchado, pero es una bacteria gram negativa, aeróbica y es mótil. Es un patógeno intracelular oportunista, o sea que puede sobrevivir en el medio externo y el medio interno, y además es la única o de las pocas bacterias que se han utilizado en bioterrorismo, por lo que es una bacteria clasificada en el CDC de Atlanta como una bacteria categoría B, agente selecto, que solamente algunos laboratorios en el mundo la pueden trabajar. Esta bacteria, si usted la pone en contacto con alguna de las células del sistema inmune, ya sean fagocitos o no fagocitos, esta bacteria puede invadirlos, sobrevivir, multiplicarse y destruir estas células. En el caso de la infección, esta enfermedad se adquiere por la adquisición de la bacteria, ya sea a través de una herida de la piel, a través de las vías respiratorias o a través del ducto gastrointestinal. Un poquito más acerca de la enfermedad que causa. La enfermedad se llama meloidosis. También en algunos países la llaman como la enfermedad de Whitmore, porque Whitmore fue el primer investigador inglés que descubrió esta bacteria y descubrió que la bacteria causa esta enfermedad. Normalmente se adquiere cuando uno está en contacto con agua contaminada o suelo contaminado con esta bacteria. Se imaginarán que esta bacteria está en el medio ambiente
en sitios donde es endémica y por alguna razón esa bacteria sale del suelo y contamina el agua o el suelo de la superficie y nosotros podemos entrar en contacto con ella. Normalmente la enfermedad no es tan común, causa enfermedades en humanos, algunos animales pueden también infectarse y presentar síntomas. Y la variabilidad de síntomas hace que sea muy complicado poder diagnosticar esta enfermedad, porque en algunos cuadros parece una neumonía, en algunos otros cuadros parece ser una tuberculosis, y es muy difícil, siendo que no se conoce esta enfermedad o esta bacteria que causa esta enfermedad en humanos, que se pueda identificar fácilmente. Y como ya les dije, esta infección puede ser localizada si se adquiere a través de la piel, puede ser una infección respiratoria si se adquiere por inhalación, o puede entrar a las vías la vía sanguínea, o se puede diseminar a diferentes órganos. En Latinoamérica, aunque no hay muchos casos, casi todos los países en Centroamérica y el Caribe han presentado casos de meloidosis. Estas son personas que no han viajado a ningún otro país donde se ha declarado la enfermedad endémica. Normalmente los países del sureste de Asia y el norte de Australia son endémicos, pero tenemos esta bacteria en los suelos de Centro y el Caribe. En México, al menos 14 casos se han declarado, se han encontrado en México, autóctonos causados por meloidosis. Y recientemente, en los últimos años, 2 casos se encontraron en Sonora. Quizá vieron las noticias en una región de Sonora, se encontró a esta bacteria y finalmente pudimos demostrar que esta bacteria es endémica en algunas regiones de Sonora. Y ha habido 2, hasta ahorita se han encontrado 3 casos de meloidosis en Sonora. Entonces no es extraña para ustedes que viven en el estado de Sonora. En Estados Unidos no se había declarado ninguna infección a través de esta bacteria que sea autóctona de los Estados Unidos, pero recientemente se encontró en Mississippi y también en Texas se encontró casos de meloidosis. Entonces, lo que se está apareciendo es que hay que empezar a buscarlo. Ustedes, si alguno de ustedes se va a dedicar a la clínica o a la clínica microbiológica, sería interesante empezar a buscar esta bacteria, particularmente en casos donde no se encuentran tuberculosis como un caso principal de causa la infección en humanos y que podría ser meloidosis en el estado de Sonora. Las infecciones que se presentan, como ya les dije, puede ser diseminada, puede ser localizada, y por eso mismo es tan complicado diagnosticar la infección. La bacteria puede aparecer como una neumonía, puede infectar el corazón, puede haber daño al nivel del corazón, puede haber bacteremia, puede ser presentada como una infección del tracto gastrointestinal o del tracto urinario, puede viajar al cerebro y puede causar inflamación del cerebro. Se puede encontrar en algunos sitios localizados debajo de la piel y formar abscesos, o simplemente llegar hasta la piel o a tejidos blandos o al músculo y causar infecciones persistentes. En mi laboratorio se ha enfocado básicamente al estudio de la bacteria cuando entra por vía respiratoria, porque es la forma más común de adquirir la infección, y como los fondos que nosotros recibimos vienen del gobierno federal de Estados Unidos, particularmente de la Armada de Estados Unidos, ellos están interesados en cómo proteger a los soldados si hay una exposición artificial o un agente biológico se disemine por alguna nación enemiga a los Estados Unidos. Entonces, básicamente lo que nosotros decidimos hacer es utilizar una tecnología que aparentemente no es muy común para establecer o desarrollar una plataforma de vacuna. Lo que nosotros utilizamos fueron partículas de oro. La razón por la que utilizamos partículas de oro es porque estas moléculas son altamente útiles para hacer entregar algunos fármacos para diagnóstico, son seguras en humanos. Algunos medicamentos para la enfermedad reumática tienen partículas de oro y son bien toleradas por los humanos. No hay
efectos secundarios, y nosotros nos permitía tener una estructura sólida a la cual le podíamos pegar diferentes moléculas en la superficie. En este caso, podemos pegarle proteínas, podemos pegarle azúcares, que son parte de la bacteria, y de esa forma presentarlos como una vacuna para que nuestro sistema inmune lo reconociera. Bueno, ¿cómo hacemos ahora para identificar algunos antígenos que nos permitan ponerlos en esta vacuna que les estoy comentando? Como ya les dije, es una bacteria gram negativa, por lo tanto tiene 2 membranas, y además tiene un gran sinnúmero de antígenos que pueden estar en el citoplasma de la bacteria, en el espacio periplasmático o en la superficie de la bacteria. Entonces, lo que nosotros utilizamos fue un sistema de vacunología reversa, en lo cual nosotros podemos predecir qué antígeno de los que tiene la bacteria puede funcionar como un antígeno vacunal. Lo que buscamos fueron ciertos criterios, utilizando bioinformática e inmunoinformática. Buscamos que el antígeno sea conservado, que el antígeno esté en la superficie de la bacteria, o que se exprese ya sea adherido a la bacteria o que se secrete, que tenga menos de un dominio transmembranal. Eso es porque es mucho más fácil purificar proteínas que no tienen múltiples dominios que están pegados a la membrana. Simplemente uno de ellos es mucho más fácil purificarlo. Que tengan similitud con algunos antígenos, que se parezcan también a algunas adhesinas, y además en la parte de inmunoinformática lo que decidimos ver es, dentro de esta estructura proteica, cuáles de esas regiones de esa proteína son reconocidas por el sistema de histocompatibilidad 1 y 2, que nos permite presentar esos antígenos a nuestro sistema inmune, y por lo tanto podamos desarrollar una respuesta humoral o una respuesta celular. En el laboratorio, una de mis estudiantes, Laura Muruato, lo que hizo fue comparar el genoma de esta bacteria Burkholderia pseudomalia con otra bacteria que es muy parecida a Burkholderia pseudomalia, que es una bacteria que se llama Burkholderia maliae, que causa una infección que se llama muermo equino. Esto significa que causa una infección solamente o principalmente en caballos o en equinos, pero se parece muchísimo a Burkholderia maliae. Tienen aproximadamente 90% de genes conservados. Entonces tomamos todos estos genes conservados y lo que hicimos es buscar cuántos de estos genes están entre las dos bacterias. Y aproximadamente encontramos casi 5,000 proteínas que potencialmente se podían codificar en estos genomas. De ahí empezamos a hacer nuestro sistema de bioinformática, donde podemos primero buscar aquellas proteínas que pueden estar localizadas en la superficie de la bacteria o podían ser secretadas. Encontramos 160 de esas proteínas. Después vimos sus propiedades físico-químicas, que fueran fáciles de purificar, que no tuvieran secuencia señal, etcétera, etcétera. Encontramos 132. Después vemos si estas proteínas son estables y que tengan similitud con otros antígenos que ya se hayan probado. Encontramos 106. Y finalmente, que esas propiedades que tienen esas proteínas sean antigénicas, o sea, que tengan dominios que puedan ser reconocidos por el sistema inmune y podamos montar una respuesta inmune. Entonces nos encontramos con 104 de estas proteínas de 5,000 que podían ser antígenos potenciales en la vacuna. De eso lo que hicimos es rankear a estas proteínas de la 1 a la 104 basadas en sus características, dándoles el mayor porcentaje a aquellas que tuvieran mayor ranking en todas las propiedades de adhesión o que tuvieran una mayor cantidad de epítopos que se puedan mostrar al sistema inmune, y nos quedamos con 7 antígenos principales que analizamos. En esta figura lo que ustedes pueden ver son esos antígenos que nosotros identificamos, simplemente para que vean que tenemos lipoproteínas, tenemos estas proteínas que se llaman FLGL y FLGD, que son proteínas que son parte del flagelo de la bacteria. Encontramos porinas, encontramos otras proteínas de membrana externa que se llama OMW, y encontramos una hemaglutinina. Ninguna de ellas son factores de virulencia, simplemente son proteínas estructurales que, basadas en nuestras condiciones, encontramos que se pueden utilizar como antígenos. De todas ellas, tratamos de amplificarlas por PCR, pero solamente las que están en rojo pudimos amplificarlas. Si algún estudiante tiene curiosidad, ¿por qué no
amplificar todas, me puede hacer esa pregunta y con mucho gusto se la digo. Para que más o menos tengan una idea de dónde se encuentran estas proteínas, como ya les dije, están en la superficie de la bacteria y la idea es que si esta bacteria entra en contacto con el sistema inmune, estas proteínas van a ser degradadas por el sistema inmune, presentadas y vamos a generar anticuerpos y o tener una respuesta celular que nos permita protegernos contra la infección natural. Después lo que hicimos es utilizar parte de mi entrenamiento como químico farmacobiólogo y lo que sabía yo que podíamos hacer es que tomamos estas partículas de oro y lo que podemos hacer a través de reacciones químicas podemos pegarles estos entrecruzadores químicos que podemos variar la longitud o el número que se peguen a la superficie de esta partícula de oro y a través de enlaces que podemos reaccionarlos con las proteínas, podemos ahora tener estas proteínas que nosotros purificamos y que son de la bacteria, que interaccionen y que se unan a través de este entrelazador con estas partículas de oro. Además, encontramos que podemos hacer una reacción donde el lipopolisacárido de la bacteria Burkholderia también se la podemos pegar a estas proteínas. ¿Por qué utilizamos lipopolisacárido? Bueno, se sabe que los lipopolisacáridos, como muchos carbohidratos, pueden inducir una respuesta inmune, pero no generan memoria. Eso significa que la respuesta inmune que se genera se pierde después de un tiempo. Pero si esos carbohidratos, como el lipopolisacárido, se pegan a proteínas inmunogénicas, además de generar una respuesta inmune, también se induce memoria combinada de la proteína y del lipopolisacárido. Entonces, en este caso, podríamos hacer la combinación de las dos. ¿Cómo hicimos purificación? Bueno, utilizamos un sistema normal donde le pegamos una colita de histidina a nuestras proteínas, las purificamos. También el lipopolisacárido que utilizamos fue de una bacteria que no es un agente selecto, que se llama thailandensis, pero el lipopolisacárido es muy parecido al de Burkholderia pseudomalia, lo purificamos y después, a través de reacciones químicas, lo que hicimos fue pegar a través del entrelazador químico la proteína a la molécula de oro y finalmente el lipopolisacárido también lo reaccionamos y lo pegamos a la proteína. Entonces teníamos diferentes combinaciones de partículas de oro, proteína y lipopolisacárido. Después lo que hicimos es probar si estas vacunas protegían a nuestros animalitos. En este caso utilizamos un modelo murino y un modelo letal, en el cual podemos darle al ratoncito una dosis letal de esta bacteria, de la bacteria silvestre, y sabemos que estos animales se mueren por una infección respiratoria en un periodo de 3 a 5 días. Y la pregunta era si nuestras vacunas podían prevenir, primero, que los animales se murieran, y segundo, si ahora podemos prevenir que la bacteria llegara tanto a los diferentes órganos del animalito como permanecer de forma permanente, causando una infección permanente en estos animales. Las diferentes combinaciones del ejemplo que les voy a dar en este momento es simplemente las proteínas que ya les había mostrado, todas conjugadas con el lipopolisacárido y utilizando un ayudante, utilizamos CpG como ayudante para fortalecer la respuesta inmune que estábamos generando. Utilizamos todas estas proteínas individuales o usamos una combinación de todas estas proteínas junto con el lipopolisacárido para ver si esta combinación aumentaba la protección que generábamos en esta infección. Y lo interesante que encontramos es que aunque nuestra predicción bioinmunoinformática nos decía que todas estas proteínas eran inmunogénicas y que podían funcionar como vacunas, cuando las probamos, muchas de ellas no pudieron proteger a los animales de una infección respiratoria con Burkholderia pseudomalia. Como pueden ver aquí en el panel de la izquierda, en la parte superior, muchos de los animales murieron en 3 a 5 días que habían recibido las diferentes combinaciones. Pero encontramos al menos 3 grupos que aumentaba el tiempo de sobrevivencia de estos animales. Aquellas que recibieron la combinación, aquellos que recibieron la proteína que se llama OPCP1 o aquellos que recibieron la proteína OPCP sola.
Y como pueden ver, al menos aquí en este caso 90% de los animales sobrevivieron, casi 30% de los animales, los animales llegaron hasta 15 días con la combinación. Y cuando empezamos a buscar en los diferentes órganos, pulmón, hígado y riñón, lo que encontramos es que estos animalitos, pulmón, hígado y vaso, encontramos que algunos de los animales todavía tenían bacterias que habían llegado a estos órganos y estaban infectando a los animalitos que habían sobrevivido, en el caso de OPCP, pero en el caso de OPCP1, que es en el caso que está aquí en círculos azules, casi ninguno de los animales que sobrevivió encontramos ninguna bacteria, indicando que posiblemente si optimizamos esta dosis de alguna de estas dos combinaciones, podíamos aumentar la sobrevivencia y evitar que los animales tuvieran una infección persistente. ¿Qué fue lo que hicimos? Y encontramos que en el caso de la vacunación mejorada, optimizada, y después del reto encontramos que solamente los animales que recibieron el adyuvante murieron en los 5 días, animalitos que recibieron OPCP1, casi 80% de ellos sobrevivieron, 90% de los animales que recibieron OPCP sobrevivieron, y animales recibiendo la combinación de ambas proteínas, 100% de los animales sobrevivieron. Pero lo más interesante es que pudimos demostrar que aunque algunos de estos animales todavía tenían bacterias en los pulmones, en el hígado y en el vaso, la gran mayoría de los animales que recibieron la combinación estaban libres de infección, tanto en los 3 órganos, lo que indica que estas combinaciones para un patógeno complejo podemos encontrar solamente una vacuna que tenga 2 antígenos del lipopolisacárido es suficiente para primero tener 100% de sobrevivencia y evitar que las bacterias lleguen a los órganos blancos. También siempre hay que demostrar cuando tenemos vacunas que inducimos una respuesta de anticuerpos, y en esta gráfica a la izquierda son la medición de anticuerpos, en este caso medimos anticuerpos IgG contra cada una de las proteínas que pusimos en cada una de las vacunas, y como pueden ver, cada una de las proteínas induce una respuesta humoral bastante significativa comparadas con el control, pero como ya lo vieron, aunque inducen una respuesta de anticuerpos, no protegen contra la infección en algunos de los casos, excepto por OPCP y OPCP1. En el caso del lipopolisacárido, les platicaba que el lipopolisacárido también induce una respuesta inmune, pero normalmente LPS solo no genera memoria, pero cuando la combinamos con una proteína inmunogénica, ahora todas las vacunas que tienen LPS inducen una respuesta inmune de memoria, una gran cantidad de inmunoglobulinas IgG, y cada una de ellas tenemos una respuesta específica contra lipopolisacárido. Bueno, para terminar la primera parte de la plática, esperemos que haya sido bastante claro. Simplemente lo que quería platicarles es que nosotros podemos desarrollar métodos bioinformáticos donde podemos identificar antígenos. Estos antígenos se pueden poner en contacto con una plataforma, en este caso partículas de oro, y la combinación de diferentes de estos antígenos podemos proteger a los animales contra infecciones letales, en este caso respiratorias, utilizando estas vacunas. Podemos generar una respuesta de anticuerpos, ya sea del tipo IgG o IgA. Tenemos datos con anticuerpos IgA, no se los mostré por el tiempo que tengo, y además hemos demostrado que el tipo de respuesta que tenemos es del tipo TH1, de respuesta específica, y tenemos un aumento de IgG2C específica. Además, hemos medido citoquinas específicas durante el proceso de vacunación y de infección, y hemos encontrado que el tipo de citoquinas lo que induce es un tipo de respuesta inmune específica TH1, TH17, que eso es suficiente para proteger a los animales completamente de la infección. Cambiando totalmente de tema, el otro patógeno que nosotros estudiamos en mi laboratorio es un patógeno quizá más conocido para ustedes, especialmente si han trabajado en la clínica o alguna vez han ido a comer tacos a la esquina. Me imagino que ahí en Caborca ha de ver qué son más populares los tacos, creo que los burritos, ¿verdad? Se fueron a comer unos burritos y al siguiente día
aparecieron síntomas de diarrea o a los siguientes días, normalmente algunas de estas bacterias de Escherichia coli son las que están dándole sabor y también nos causan infección cuando nos encontramos con estas bacterias. Escherichia coli patógena y causante de diarrea puede ser o estar clasificada en diferentes categorías dependiendo del tipo de factores de virulencia que expresan. Hay algunas que se adhieren al intestino, hay algunas que secretan toxinas, hay algunas otras que secretan más de una toxina, hay algunas que forman biofilmes en la superficie, hay algunas Escherichia coli que tienen la capacidad de invadir a las células del hospedero, en este caso a las células intestinales. Las que nosotros estudiamos son aquellas que tienen la capacidad de producir una toxina específica que se llama toxina de Shiga y que causan una adherencia muy característica en el hospedero que se llama de adherencia y destrucción o attaching and effacing. Esta bacteria es mejor conocida como Escherichia coli enterohemorrágica y el serotipo más conocido, especialmente en Estados Unidos, y ustedes siendo productores de carne deben estar familiarizados quizá con este serotipo que se llama O157H7, porque es una bacteria que se encuentra normalmente en el tracto intestinal del ganado vacuno, particularmente en los Estados Unidos, y rara vez se presenta en el ganado vacuno en México. Es muy raro encontrarlo en México, pero normalmente en la frontera se encuentran ganado con esta bacteria. Cuando hay sacrificio de los animales y se contamina la carne de consumo, esta bacteria contamina la carne y normalmente podemos tener este tipo de infecciones. Si no tuvieran esta toxina, que se llama toxina de Shiga, lo que tendríamos sería una diarrea y después de varios días, después de tratamiento, tendríamos la capacidad de recuperarnos. El problema es que esta bacteria produce una toxina que viaja por el sistema sanguíneo, llega al riñón y destruye totalmente al riñón. Y entonces lo que causa es lo que se conoce como el síndrome urémico hemolítico. Es la única bacteria que se conoce a la que no se le puede utilizar los antibióticos como tratamiento, porque los antibióticos inducen la producción de esta toxina. Entonces es contraproducente tener tratamiento con antibióticos. En Latinoamérica, EHEC es muy popular en el cono sur. Si ustedes van a Argentina, Chile, a Uruguay, hay un número alto de casos de EHEC, pero muy interesante cuando ustedes empiezan a viajar hacia el norte de Latinoamérica, ya hay menos casos de EHEC y aparecen otras categorías de Escherichia coli, como enteroagregativa. Si ustedes llegan a Centroamérica, enterotoxigénica es la más popular, y si van a México y consumen, como ya les había platicado, como estaba bromeando, unos tacos contaminados con Escherichia coli, el 80% de las veces, normalmente lo que es una bacteria que se llama Escherichia coli enterotoxigénica. Bueno, pero si ustedes llegan a Estados Unidos y consumen carne contaminada o vegetales contaminados, posiblemente podría ser O157H7. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desarrollar una vacuna contra una bacteria que se va a adherir a nuestro intestino y va a producir una toxina que se va a translocar y va a destruir la microvellosidad y va a adherirse exactamente? Entonces, lo que nosotros hemos pensado es que si nosotros producimos una vacuna que induce una respuesta específica, pero esa respuesta específica induce anticuerpos IgA que se puedan secretar, entonces estos anticuerpos IgA secretorios van a entrar en contacto con la bacteria. Una vez que llegue por el lumen intestinal, se les van a pegar y van a destruir a la bacteria. Y eso va a evitar que tengamos problemas, primero de diarrea y después de síndrome urémico hemolítico. Entonces, la primera pregunta que nos planteamos es, bueno, ¿cómo podemos identificar aquellos antígenos que podrían formar parte de la vacuna? Entonces, un postdoctoral mexicano que tuve en el laboratorio, Víctor García, desarrolló un método de bioinformático como el que ya les describí para Burkholderia pseudomaliae, y también utilizamos inmunoinformática. Entonces, básicamente la pregunta fue, ¿podemos identificar antígenos que sean parte de estas cepas O157H7, pero
que no se encuentren en las Escherichia coli comensales que nosotros tenemos en nuestra microbiota intestinal, porque lo que queremos es proteger contra la bacteria patógena, pero no destruir a nuestras Escherichia coli que tenemos en nuestra microbiota intestinal, que nos ayudan a tener una estabilidad intestinal normal. Entonces lo que hicimos es identificar las secuencias, eliminamos todas aquellas que se parecían a aquellas que se encontraban en la cepa comensal o aquellas que se parecían a alguna proteína en el genoma humano. Hicimos la localización subcelular, igual, identificamos predicción de membranas, probabilidad de adherencia, péptido señal, predicciones de factores de histocompatibilidad 1 y 2, y finalmente las clasificamos, como ya les había platicado, de 1 al 100. Pero en este caso, Víctor lo que decidió es probar todos los antígenos que nosotros habíamos identificado y ponerlos en grupo de alta probabilidad, buena probabilidad y baja probabilidad. Entonces, lo que él hizo es clonarlos en un vector de expresión de DNA, y entonces lo que hicimos es vacunar a nuestros animalitos con todos nuestros antígenos, con este vector plasmídico que permite la expresión de DNA del fragmentito de cada uno de estos antígenos, y lo que se va a hacer es que el sistema inmune va a reconocer a la proteína que se va a producir en este plásmido, que sería el antígeno, y vamos a tener una respuesta inmune. En esta gráfica complicada que los voy a llevar de la mano, simplemente síganme. Lo primero que medimos es, como ya les había dicho, en la parte superior izquierda podemos ver la cantidad de anticuerpos IgG, y lo que medimos fue de aquellos de alta probabilidad, HP, mediana probabilidad, MP, o de baja probabilidad. Y como pueden ver, alta probabilidad y mediana probabilidad inducen la mayor cantidad de anticuerpos IgG comparados con LP, y después con los controles. Después también medimos IgA, queremos ver si podemos tener anticuerpos secretados, y encontramos que aquellos que eran de alta probabilidad producían la mayor cantidad de anticuerpos IgA comparados con los controles o los otros grupos. Y finalmente lo que hicimos es retar a nuestros animalitos vacunados con una dosis que permitía colonización del intestino con Escherichia coli 157, y lo que encontramos es que solamente aquellos antígenos de alta probabilidad disminuían la probabilidad de colonización del intestino comparado con los otros grupos. Bueno, entonces significaba que todos aquellos antígenos de alta probabilidad funcionaban. Ahora queremos identificar cuál de todos ellos era el adecuado. Entonces empezamos a separar cada uno de los antígenos e hicimos exactamente lo mismo. Los animales recibieron vacunación solamente con un antígeno. En este caso, solamente por números los describimos, el 12, el 31, el 56, y como pueden ver, producen IgG, al menos 2 de ellos. Todos producen IgA, pero solamente 56.2 disminuye la capacidad de la bacteria de colonizar el intestino comparado con los otros grupos. Después lo que decidimos es tomar esos antígenos de alta probabilidad y ver cuáles de ellos tenían factores o epítopos que eran más probables que nuestro sistema inmune los presentara y tuviéramos una mayor respuesta inmune. Entonces lo que tomamos fueron todos estos antígenos de alta probabilidad. A través de un proceso inmunoinformático identificamos sus epítopos, esas regiones que iban a ser identificadas por el sistema inmune, y los seleccionamos y los pusimos en un sistema para poderlos clasificar. Y una vez que los clasificamos, los pusimos artificialmente en un árbol de este tipo, donde podíamos tener a cada uno de los antígenos que identificamos, y queríamos ver cuál de ellos tenían la mayor cantidad de epítopos que era más probable que pudieran generar una respuesta inmune de protección. Y como ya les había presentado el antígeno 56, ya habíamos hecho el experimento y hemos demostrado que esta proteína que se llama ESC era uno de los mejores que producía una respuesta inmune y que protegía con la colonización, y encontramos que ahora otros dos que eran muy cercanos a este antígeno 56, el 10 y el 41, se podía predecir que eran buenos antígenos para vacunas. Entonces lo que hicimos fue el experimento y encontramos que
el antígeno 10 era todavía mucho mejor que el 56 y que el 41 para disminuir la cantidad de bacterias que colonizaban el intestino, en este caso el intestino largo o el ciego de los animalitos, comparado con los controles o comparado con las otras vacunas. Bueno, al menos utilizando vacunación con DNA pudimos encontrar si realmente estos antígenos funcionaban, pero realmente lo que queríamos era demostrar que inducían IgA o IgG. Encontramos que el 10 induce una mayor cantidad de IgA que los otros y casi todos inducen IgG, pero no muy bien. Entonces, a través de esta vacunación con DNA, encontramos que la respuesta inmune que obtuvimos no era óptima, era buena, podíamos proteger, pero no es la mejor vacuna. El antígeno que hemos identificado 56, que era ESC, es un antígeno que es parte de un sistema de secreción que se llama de tipo 3, que se encuentra en Escherichia coli O157, que se encuentra en la superficie, y el antígeno 10 es una proteína de membrana externa que se encuentra en un fago que está infectando a O157H7 y esta bacteria expresa ambos antígenos en la superficie. Entonces, tomando esta información, lo que ahora decidimos es, podemos utilizar esos antígenos para formar nanopartículas y ver si ahora podemos optimizar la respuesta inmune. Entonces, lo que hicimos fue tomar nuestras nanopartículas de oro y decoramos a nuestras nanopartículas con los diferentes antígenos, con W, con C, y utilizamos otros dos antígenos que nosotros sabemos que eran inmunogénicos, que eran parte de una fimbria, LPFA1 y LPFA2, como controles para ver si ellos también inducían respuesta inmune o simplemente no iban a funcionar. Inmunizamos a nuestros animalitos y después retamos a nuestros animalitos por vía gastrointestinal con una dosis que nos permite colonizar. En este caso, el modelo no nos permite que los animales se enfermen o que fallezcan por esta infección. Simplemente lo que podemos medir es colonización del intestino. Y entonces eso es lo que queríamos medir. Si podemos reducir la cantidad de bacterias que colonizan el intestino de los animales. Y como pueden ver en los datos que les estoy mostrando aquí, en la parte superior izquierda, pueden ver la medición de cada uno de estos animalitos en los tejidos y podemos ver que hay una disminución de la cantidad de bacterias al día 3 y al
estos antígenos utilizando otros diferentes modelos. En mi laboratorio estamos desarrollando otros modelos de letalidad con Escherichia coli, donde podemos ahora medir si realmente las vacunas funcionan y evitan la sintomatología o la muerte en estos animales. Y bueno, yo no hago el trabajo en el laboratorio, estos son el grupo de trabajo actualmente en mi laboratorio. La gran mayoría de los datos que les presenté son gente que ya se graduó en mi laboratorio. La que continúa trabajando es un estudiante de doctorado y de medicina, tiene el MD, el PhD combinados, Tara Ainsworth, que está trabajando con el nuevo modelo animal, Itziar Chapartegui, ella también trabaja con... Y los otros miembros de mi laboratorio están utilizando otros modelos animales. El financiamiento que tenemos es del Instituto Nacional de Salud, del Departamento de la Agricultura de los Estados Unidos, y actualmente tenemos unos fondos que vienen de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para hacer otros estudios diferentes de investigación. Y eso es todo. Y muchísimas gracias por su atención y obviamente por la invitación a presentarles nuestros resultados. Bueno, primero, gracias. Interesante. La primera parte. ¿Qué hace esta bacteria activa para ser utilizada como arma biológica y también? Perdón por interrumpirte, pero casi no escucho la pregunta. No sé si te pegas pegar más al micrófono. ¿Te puedes pegar más al micrófono para ver si puedo escucharte? Ok, bueno, ¿aló? Bueno, la pregunta con respecto a la primera parte de su exposición, ¿qué hace esta bacteria efectiva para ser utilizada como arma biológica y también cuáles han sido los principales retos al intentar estudiar las proteínas del gato para así generar una vacuna que permita esterilidad? O sea, tu pregunta son dos preguntas. Una es por qué se utiliza como arma biológica, y segundo, cuáles fueron los retos para identificar las proteínas que se pueden utilizar como vacuna. ¿Es correcto? Sí, esas fueron las preguntas. Sí, perfecto. Bueno, lo primero es que en la etapa de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial, algunos de los países que estaban participando en esa guerra se dieron a la tarea de modificar algunas de estas bacterias y utilizar esas bacterias para infectar, ya sea en el caso de animales con Burkholderia malae, o se sabe que podrían ser utilizadas contra ejércitos contrarios a través de aerosoles. Entonces, a la actualidad no se ha demostrado, se ha podido ver si se ha vuelto a utilizar alguna de estas bacterias. Por eso mismo hay ese interés. Pero realmente el interés que nosotros tenemos, ¿sí? Sí, bueno, el interés que nosotros tenemos es porque ahora la bacteria se ha encontrado en muchos otros sitios endémicos, tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo. Y la segunda parte era cuáles fueron los retos que nosotros tuvimos para identificar estos antígenos. Realmente no muchos, porque tenemos la posibilidad de accesar a la genómica comparativa utilizando miles de bancos de genomas que se han secuenciado de estas bacterias en diferentes partes del mundo. Y aunque es un agente selecto, la información genética es libre y está en los repositorios abiertos. Entonces nosotros podemos utilizar esa información para buscar antígenos que se encuentren
presentes en diferentes cepas de Burkholderia pseudomalia. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Con respecto a la pregunta que usted hizo, bueno, lo que dijo que se usa mucho esta bacteria antibiótica es algo que preocupa a las Fuerzas Armadas Americanas. En el caso de esta bacteria, usted analiza con animales para poder usarse, también viene parte del entrenamiento de las Fuerzas Armadas Americanas, esta bacteria como tal. Si entendí bien la pregunta, si te escuché bien, es que si hago trabajo con países latinoamericanos sobre la bacteria Escherichia coli. No, que si usted investiga lo de esta bacteria con animales o si los ámbitos militares como parte de su entrenamiento, como por ejemplo el bootcamp que pasan con armas biológicas y todo eso, como por ejemplo con la cámara de... Ya entendí ahora sí la pregunta. No, todo el trabajo que nosotros hacemos es básicamente con animales. La idea, o sea, básicamente el financiamiento que nosotros recibimos es para desarrollar una vacuna para proteger a los soldados contra la infección respiratoria. Entonces, una vez que nosotros tenemos estas vacunas, lo que nosotros vamos a hacer es, algunas de ellas ya las hemos probado en primates para ver si podemos proteger a primates contra este tipo de infección. Y después de eso vamos a hacer, quizá no nosotros, pero algunas otras empresas van a desarrollar ensayos de eficacia y de seguridad en algunos ensayos clínicos con humanos, no necesariamente en soldados, sino que realmente la idea es que sea abierta para la población en general. Tenemos espacio para la pregunta. ¿Nada más? Sí, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera es en el caso de la vacuna para Burkholderia. ¿Por qué optaron por partículas de oro y no de plata, que pues se sabe que tienen propiedades antimicrobianas? Sí, claro. Es una buena pregunta. El uso de partículas de oro, como tú debes saber, no es una cosa muy popular en el caso de vacunas específicas, pero por ejemplo para tratamientos de cáncer se han utilizado partículas de oro y hay estudios con partículas, por ejemplo, de plata que son antimicrobianas. Nosotros no utilizamos partículas de plata simplemente por la razón que la química que nosotros utilizamos era mucho más fácil pegársela a partículas de oro que en partículas de plata. Pero bueno, tenemos la flexibilidad potencialmente de que nosotros podamos utilizar partículas de algún otro componente que no sea oro y poder utilizar, por ejemplo, plata o platino, algún otro componente. Otra de las ventajas que tenemos utilizando partículas de oro es que si tú no te gusta o no quieres tener una dosis de partículas de oro en la vacuna, lo que podemos hacer una vez que ya le pegamos todos los antígenos, podemos cortar ese entrecruzador químico que le pusimos, centrifugar las partículas de oro y simplemente tomar las proteínas junto con los azúcares y eso utilizarlos para inmunizar. Entonces, el principio activo estaría presente y no tendríamos el problema de las partículas de oro, aunque sabemos que las partículas de oro también tienen propiedades adyuvantes. Entonces, da un beneficio extra a nuestras vacunas. Muchas gracias. La otra pregunta es, en el caso de E. coli, ¿cómo contrarrestan la liberación de la toxina que producen en la vacuna que quieren desarrollar? Bueno, que están desarrollando. ¿Cómo evitamos que la toxina se secrete? ¿Esa fue la pregunta? Sí. Bueno, nosotros no podemos evitar que la toxina se secrete. Simplemente lo que estamos apostándole, en este caso de generar una respuesta inmune que proteja, es que evitemos que la bacteria se pegue al intestino. Y al evitar que se pegue al intestino, aunque haya toxina secretada en el lumen intestinal, hay menor probabilidad que se pase a través de las células y dañe al riñón. Entonces, aunque esté la bacteria ahí presente, si no se adhiere, es mucho más fácil que se elimine
a través de tengamos un poco de diarrea, pero después se elimine y evitemos tener las secuelas que produce esta bacteria. Muy bien, muchas gracias. De nada.